Bueno, estamos por comenzar nuestro estudio bíblico. Te voy a dar unos segundos para que puedas ir por tu Biblia, por tu cuaderno, para hacer apuntes y estés listo para empezar este tiempo. Hola, ¿qué tal? Qué bendición poder estar de nuevo en este día de estudio bíblico. Sabemos que es necesario cada uno de nosotros estar expuestos a su presencia y a su palabra para que nuestra fe crezca y sea fortalecida. Hoy tendremos la oportunidad de recibir una lección que nos lleva a edificar nuestra fe y entender el poder que hay en la oración para estos momentos tan importantes que estamos viviendo. El título de esta enseñanza es Sol, detente. Y esta es una expresión que aparece en la Biblia, que tiene un entorno de circunstancias adversas, difíciles, que en ese momento estaba enfrentando Eliseo y el pueblo hebreo. Sabemos que estaban conquistando esas tierras que Dios ya les había entregado, pero ese momento fue un momento crítico, una circunstancia adversa, donde vemos cómo a través de esas situaciones viene una fe sobrenatural sobre la vida de Josué, y vamos a leerlo, ¿no? Vamos a entender este momento. Dice, la mayoría de las grandes oportunidades en la Biblia nacieron de una crisis. O sea, ¿qué sería la historia bíblica sin esos momentos de adversidad? Creo que faltaría algo. Y esos momentos críticos son los que nos hablan de la gran respuesta de Dios interviniendo a favor de cada uno de nosotros. Podemos ver que la gloria de Dios brilla con mayor intensidad cuando el sol se está ocultando. Eso es lo que nos lleva a entender esta gran enseñanza. ¿Cómo podemos convertir en este momento una crisis en un gran tiempo de oportunidad? Que creo que es para todos esta situación. Avivar una fe audaz en este momento, una fe creativa, una fe poderosa sobre nuestras vidas. Josué, en cierta manera, no clamó a Dios para que el sol se detuviera, para prolongar sus vacaciones de Semana Santa, que ya vemos que no las vivimos, pero sí estamos en un tiempo de cuarentena. Y no fue para eso, no fue para su complacencia, para disfrutar de la vida. Y
en realidad él tuvo esa oportunidad de clamar a Dios y de confesar con su boca y creerlo en su corazón de que ese sol se detendría momentáneamente. ¿Pero para qué? Para seguir peleando en el campo de batalla y que pudiera tener la victoria sobre esta circunstancia. Ahora, toda la palabra nos muestra estas evidencias que son manifestaciones del poder de Dios sobrenatural. Lo vemos cuando el pueblo de Israel sale en el éxodo de Egipto. Vamos a leer algo importante en Éxodo 14, 13 y 14. Dice aquí, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy entre ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Esta es una promesa que en ese momento Dios le dio a Moisés y que es ahora para nosotros en este momento. Vemos cómo todas las buenas historias en la Biblia han comenzado con adversidades. Leyendo una parte del Nuevo Testamento, dice en 2 de Corintios 4, 17 y 18, vamos a leerlo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en ustedes un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios no quitó de su palabra los momentos críticos, los momentos difíciles, ¿verdad? Porque entonces en realidad no conoceríamos nosotros y no podríamos experimentar sus grandezas y su poder, el Todopoderoso, ¿no? Manifestándose en nuestras vidas. A través de la palabra, meditando, me puse a recordar esos momentos de crisis en diversas partes de la Biblia. Dios me recordó cómo una viuda con una gran deuda, habiendo su esposo muerto, Dios le dijo, dime qué tienes en casa. Y esta mujer pues estaba diciendo, pues ya lo único que me queda es esa vasijita con un poco de aceite. Y vemos que eso fue lo suficiente para que ocurriera un milagro extraordinario. Que a través de actuar, ella misma tuvo que actuar porque Dios le dio la instrucción a través del profeta y le dijo, ve a las casas de tus vecinos, toma vasijas vacías, pídelas prestadas, enciérrate en tu casa y clama a tu Dios. Y en ese momento en el que ella actuó a través de esa palabra, cómo se multiplicó el aceite y ella pudo pagar todas sus deudas de esa multiplicación. Fue algo sobrenatural en un momento de crisis. A la vez también vemos a Marta y María cuando muere su hermano. Y ante la muerte de su hermano, pues podemos ver que ahí el sol estaba ocultándose, pasaron las horas y en donde todavía había cierta luz, tal vez ellas tenían esa fe de que Jesús llegaría al momento oportuno, pero de repente se vino la noche, la muerte de su hermano. Y vemos que aún en medio de esa oscuridad, la luz del Señor resplandeció. Ya no había otra luz que alumbrara. En ese momento ellas tenían que depender y confiar totalmente en el Señor. Y vemos cómo ocurrió un milagro extraordinario, la resurrección de Lázaro. A la vez, acabamos de ver ese pasaje de la multiplicación que el Señor hizo de poquita comida que había en el lugar donde estaban 5,000 hombres. Y vemos cómo a través de eso poco,
el Señor actuó de manera sobrenatural. Era un momento de crisis en cierta manera, porque eran mucha gente que no había comido y que tenían que regresar a sus casas, y ahí Dios se manifestó. Vimos también la historia de David frente a ese gigante llamado Goliat, otro momento de adversidad, de crisis, y cómo con una piedra lisa de arroyo que representa a nuestro Señor Jesucristo, David tuvo la victoria. También vemos a un hombre que fue llevado por 4, un hombre paralítico que no tenía manera de llegar hasta donde estaba Jesús. Y las cosas se complicaron más cuando la casa estaba llena de gente escuchando hablar a Jesús. Y estos hombres, audaces en su fe, decidieron subir por un tejado a este hombre y bajarlo, desmontar un poco la teja que había de esa casa y bajarlo a los pies de Jesús. Y ahí el Señor, movido por la fe extraordinaria de estos 4 hombres, el Señor hizo un gran milagro y le dijo a este paralítico: levántate, camina. Y así vez tras vez. Vemos también el ejército de Gedeón, un ejército que en cierta manera era un poquito más numeroso, pero a través de una selección de Dios para probar el corazón de esos soldados, de ese ejército, quedaron tan solo 300. Y ahí en ese momento estaba quitando las confianzas de Gedeón, la autosuficiencia en cierta manera, y diciéndole: con estos pocos tú vas a tener una gran victoria. Y cuando él se enfrenta a un ejército de multitudes, una situación crítica, vemos cómo Dios le da la victoria, cómo Dios interviene de manera sobrenatural y venciendo el ejército de Gedeón. Y qué más decir, ¿no? Cuando Daniel está en un pozo lleno de leones, un foso, o también que está en un lugar de un horno ardiente. Situaciones críticas en la vida de Daniel, y vemos cómo Dios intervino también de manera extraordinaria. Ahora, yo no sé, aparte de esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, que es una crisis, una tempestad, ya lo habíamos dicho, un momento crítico, pero a la vez están, tal vez en este momento, familiarmente, personalmente, o la gente que está a tu alrededor está presentando ciertas adversidades. Y va a ser el momento oportuno para ver la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea una fe audaz. Pero bueno, de todo esto podemos ver a través de la luz de la palabra en 1 de Juan 5:14. Y dice: y esta es la voluntad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Obtendremos las respuestas de parte de Dios. Nuestra oración tiene que ir conforme a la voluntad de Dios, definitivamente. ¿Y qué sucedió en ese momento en la vida de Josué? Sabemos que Josué vivió experiencias, podríamos decir, de desánimo cuando él viajaba con todas esas multitudes que salieron de Egipto, y viendo la terquedad, la dureza de su corazón, y de poder ver que la gente no estaba reaccionando en la fe, pero su fe no decayó, su fe fue fortalecida. Y cuando se enfrenta a esta situación que vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 10, verso 12, vamos a leer lo que dice aquí. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, y esta es una oración poderosa, una oración sencilla, una oración audaz, no una oración repetitiva, de vanas repeticiones, religiosa, aburrida. Dijo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. Era algo impresionante, una petición
que realmente era de fe, de gran fe. ¿Por qué deseaba que se detuviera por un momento el tiempo? Para que él siguiera peleando en el frente de batalla, confiando en que Dios ya le había dicho que le daría la victoria. Esa era su confianza. Entonces sucedió algo extraordinario. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de todos sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se volvió de allí por casi un día entero. ¿Sabes? Este extraordinario acontecimiento fue comprobado ya por los científicos de la NASA. Los científicos estaban midiendo la rotación de los planetas, conjugando a través del tiempo, para que al lanzar al espacio los satélites no tuvieran esos satélites un choque contra ciertas planetas, etcétera, ¿no? Y entonces tenían que ver el espacio y el lugar adecuado. Pero tuvieron que estudiar los días, los tiempos atrás para ir viendo cómo se van moviendo los planetas. Y al ir comprobando, de repente una máquina de computadora, un equipo técnico, marcaba un error y decían, no hay un día aquí en nuestro cronograma, falta un día. Y en ese equipo de trabajo, entre todos estos hombres, había un hombre cristiano. Y me vino al corazón recordar la palabra que acabamos de leer, cuando Josué le pide al Señor que detenga por un momento el sol. Y sabes, ellos se fueron al tiempo bíblico y pudieron descubrir que había falta de un día casi completo, de 23 horas con 20 minutos. Pero a la vez no cuadraba con el día entero que faltaba entre los resultados. Eran 24 horas que faltaban, pero aquí solo había 23 con 20 minutos, porque la palabra dice casi un día. Pero a la vez este hombre volvió a recordar otro pasaje cuando Ezequías cae muy enfermo y el profeta Isaías llega y le dice que ha de morir, y le pide el rey Ezequías y clama y le dice que sus días se extiendan, que no deje que muera en ese momento. Y Dios le concede su petición de darle 15 años más de vida. Pero sabes, él pedía una señal, y la señal que pidió era que el día retrocediera 10 grados, que equivale a 40 minutos, los faltantes de un día completo en la Biblia. Esto es algo que fue verificado ya por la ciencia, un milagro extraordinario que sucedió en ese momento, pero que puede suceder el día de hoy en tu vida, en cualquier circunstancia que tú pudieras estar viviendo. Por eso les vuelvo a repetir, cuando uno clama y le dice a Dios, sol, detente, es porque la mayoría de las grandes oportunidades que en la Biblia se han manifestado para nosotros ser edificados en la fe, sucedieron en tiempos de crisis. ¿Qué crisis pudieras estar viviendo? ¿Qué dificultad? ¿Qué adversidad? Pero sabes, para nuestro Dios, que es el Todopoderoso, el gran yo soy, el omnipotente, nada es imposible para Él. Nuestro Dios todo lo puede. Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Y bueno, vemos cómo los ejércitos enemigos cayeron, fueron destruidos, fueron derrotados. Un ejército que se aliaron esos enemigos, era un ejército gigantesco contra el ejército de Israel y contra Gabaón, ¿verdad? Que eran los moradores de Gabaón,
los que se unieron a Eliseo en ese momento, y sucedió algo increíble, algo extraordinario. Y podemos ver con esto que nuestra fe crece, nuestra fe se alimenta, nuestra fe se desarrolla. ¿Y cómo es que nosotros hoy podemos clamar a Dios? Tomándonos de estos acontecimientos sobrenaturales. Si en este momento tú tienes una necesidad de despensa, ¿verdad?, de alimento, tú puedes decirle a Dios: Dios, en tu palabra yo puedo ver cómo tú multiplicaste el pan, la comida, para darle de comer a esas 5,000 personas. Ahora yo clamo a ti, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tus milagros extraordinarios, que hoy suplas cada una de nuestras necesidades. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Trabajar, caminar sobre las aguas, pero Dios se va a encargar de suplir, de sostener, de proveer de manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tú y yo podemos clamar: sol, detente. Pudiera ser como una oración fuera de toda lógica, pensando que es algo irrealizable, pero sabes, nuestro Dios todo lo puede. Y miren lo que dice Juan 16:33. Dice el Señor: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, estas palabras que Dios nos está hablando, no solamente hoy, sino cada día, mañana, habrá una nueva vitamina de fe para alimentar nuestra fe, para darnos esa paz. En el mundo, dice el Señor, tendrán aflicción, pero el Señor nos dice hoy: confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, créele. Tú y yo tenemos que creerle. Tenemos que ver esa demostración de Dios en nuestra vida. Y yo te invito a que hoy aprendamos a desatar nuestra fe, a vivir en esa fe, que nuestra fe crezca, que nuestra fe nos lleve a un nivel mayor a cada uno de nosotros. Y esto fue lo que sucedió, ¿no? Esa oración, ese clamor, cuando Eliseo le pide a Dios: sol, detente en Gabaón, usando su autoridad. Y miren, ve lo que dice en el libro de Josué, capítulo 10, verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo entendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. No hubo, dice aquí, ni antes ni después de él, un día como este momento. Entonces, hoy es el momento de oportunidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él se manifieste de manera extraordinaria y sobrenatural ante cualquier circunstancia que tú pudieras estar viviendo. Dios nos está dando una palabra de fe. ¿Sabes? Quiero decirles un testimonio. Un joven que vivía en escasez, que faltaba en su casa pan, ¿verdad? No había tenido la oportunidad de una preparación, vivía en escasez, había ciertas necesidades, y este joven un día empezó a desarrollar una empresa que no fue de la noche a la mañana. En ese momento de escasez, él tuvo un sueño, él tuvo una oportunidad para probar a Dios. Él siempre tuvo su confianza en Dios.
Este hombre se llama William Rosenberg. Y este joven empezó una pequeña empresa de servicio. Y sabes, para terminar esta historia rápidamente, esta empresa se llegó a extender a todo el mundo. Y su empresa hoy tiene el nombre de Dunkin' Donuts. Y todos sabemos que es una empresa que ha prosperado grandemente. Pero este hombre tuvo su confianza en el Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, en este momento, yo te doy gracias porque este tiempo representa para cada uno de nosotros poder experimentar a través de la fe creativa, la fe con osadía, a través de nuestras confesiones de fe, a través de creer en ti y en tu palabra, que tú harás lo extraordinario y sobrenatural. Hoy clamamos a ti, Señor, y hoy a ese problema podemos decirle el día de hoy: problema, detente. Sol, detente. Y aun cuando vaya cayendo la oscuridad, quizás se ha hablado de la fase 1 y que la fase 2 y que la fase 3, pero sabes, aun cuando llegara la oscuridad, es cuando la gloria de Dios y la luz del Señor se ha de manifestar de manera extraordinaria y sobrenatural. Él lo hará en tu vida. Señor, aumentanos la fe y que tu palabra sea revelada a nuestro corazón y que podamos ver más allá de cualquier circunstancia y que tú tomas el control de toda adversidad. En el nombre de Jesús lo declaramos y hoy tomamos la promesa de protección que tú nos das en nuestros hogares a través de tu sangre preciosa. Y esa sangre que tú derramaste en la cruz, también hoy rompe toda maldición de escasez en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por la victoria. Gracias, Dios, por aumentar nuestra fe en este momento. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, porque a través de su palabra podemos tomarnos de esas grandes promesas y poder ver que muchas de esas adversidades para Dios representaron momentos de oportunidad para manifestar su gloria. Bendiciones a todos. Buen día.